porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración del apóstol San Pedro es la que nos motiva y nos convoca diariamente, buscando ser reavivados por la palabra del Señor. En nuestro estudio de las profecías del libro de Daniel, hoy nos detenemos en el capítulo 11, pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar, al leer, al estudiar tu palabra, queremos pedirte que nos bendigas. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 11 de Daniel amplía lo que ya hemos visto en el capítulo 2, en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y tiene que ver también con el devenir de la historia y el telón de fondo, la lucha, el conflicto entre el bien y entre el mal. Nosotros leemos ya de los primeros pasajes, ubicándonos en el tiempo, cuando Darío el Medo estaba en el primer año de su reinado, también le brindé mi apoyo y mi ayuda. Y el gran tema que aparece en el capítulo 11 de Daniel son los reyes del norte y los reyes del sur. Por eso el versículo 2 dice, ahora voy a darte a conocer la verdad. Van a levantarse en Persia 3 reyes más y hasta un cuarto, el cual será más rico que los otros 3. Y en cuanto haya cobrado fuerza con sus riquezas, incitará a todos contra el reino griego. Surgirá entonces un rey muy aguerrido, el cual gobernará con lujo de fuerza y hará lo que mejor le parezca. Pero tan pronto como surja su imperio, se resquebrajará, se esparcirá hacia los 4 vientos del cielo, y este imperio no será para sus descendientes, ni tendrá el poder que tuvo bajo su gobierno, porque Dios lo dividirá y lo entregará a otros. El rey del sur cobrará fuerza, pero uno de sus comandantes se hará más fuerte. Y así continúa el relato de la Escritura. 4 reyes en Persia: Cambises, Gaumata o el falso Esmerdis, Darío I y Jerjes, también llamado Asuero, que llegó a ser el más rico de todos, tal como decía aquí que uno iba a sobresalir por los otros 3. El versículo 2 que hemos leído dice que se haría más fuerte por sus riquezas y que levantaría a todos contra el reino griego. ¿Cuáles son las 2 naciones mencionadas en Daniel capítulo 11, versículo 2? No son otras que Medo-Persia, el segundo imperio mundial que siguió a Babilonia, y Grecia, el tercer imperio de alcance mundial o de alcance universal. El versículo 3 dice que después se iba a levantar un rey valiente que iba a reinar con gran dominio y con mucha fuerza. ¿Quién es ese rey que se iba a levantar en Grecia con valor, con fuerza, con espíritu guerrero? Ese no es otro que el gran Alejandro Magno, conocido por sus conquistas, el poderoso rey de Grecia que conquistó el mundo cuando tenía 32 años y que aunque conquistó todo el mundo, entre comillas, no supo conquistarse a sí mismo y murió víctima de sus vicios e intemperancia a la edad de los 33 años. Después del rey del norte ocupará el trono un rey que para mantener el esplendor del reino enviará a un recaudador de impuestos, pero poco tiempo después este rey perderá la vida, aunque no en el fragor de la batalla. ¿Cuál era la nación que surge en el panorama mundial después de Medo-Persia y de Grecia? Babilonia fue el primer imperio mundial, Medo-Persia fue el segundo, Grecia fue el tercero. ¿Cuál es la nación que va a surgir después? La nación que va a surgir después en el imperio mundial es Roma. Y a través de Roma, en ese mismo imperio que ya estaba graficado también en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8,
César Augusto fue el gran cobrador de impuestos, cumpliéndose lo que la palabra aquí en Daniel había expresado. Y si nosotros leemos el versículo 21, dice: y en su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. ¿Qué emperador sucedió a ese César Augusto? Fue Tiberio César, que gobernó con las características que Daniel lo había planteado aquí en el versículo 21. Y el 22 dice: arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan, las derrotará por completo, lo mismo que al príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe de la alianza o el príncipe del pacto? No es otro que nuestro Señor Jesucristo, que con los brazos de una inundación, dice versículo 22, arrasará como una inundación a las fuerzas que se le opongan. Ese Jesús que era el personaje central del pacto, de la alianza, y que al mismo tiempo era el personaje central del santuario. Dice versículo 36, el rey hará lo que mejor le parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses y dirá cosas del Dios de dioses que nadie se atrevió a decir. Y su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha de suceder, sucederá. Es decir, nadie puede ir contra Dios más allá del tiempo que Dios lo permita. Nadie puede hacer las cosas que hace contrarias a Dios más allá del tiempo que Dios permita que tal cosa acontezca. El capítulo 11 focaliza el final de los tiempos en una etapa en que el anticristo o un falso concepto religioso iban a crecer en popularidad y también en preeminencia, y la crisis final entre el bien y el mal en sus últimos capítulos habría de desarrollarse. Quiere decir que esta lucha en términos espirituales, en términos religiosos y en términos de verdad, acontecería también hacia el final de los tiempos. Nosotros hemos visto que Daniel capítulo 2 trabajó un mensaje a través de símbolos, la estatua, la imagen, en el devenir de la historia y de los imperios mundiales, el valor de los metales. Hemos visto en Daniel 7 y Daniel 8 también a través del poder, de la fuerza de los animales en símbolos. Y en Daniel capítulo 11 el mensaje también está en símbolos. Y los personajes son el rey del norte y el rey del sur. El rey del norte es una falsa religión y el rey del sur es lo opuesto, es el ateísmo, que en realidad no es tan opuesto, porque falsear la verdad puede ser tan perjudicial como negar la verdad. Así que de alguna manera son opuestos, pero también hay similitud. El primero es un falso concepto religioso de una vida que parece ser religiosa, pero que no lo es. Y el segundo es el ateísmo, la negación de la existencia de Dios. En el versículo 40 nosotros podemos leer: cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero éste responderá a su ataque con carros, con caballos, con una flota de barcos de guerra, invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. O sea, ¿de qué manera esos conceptos han invadido fronteras, tierras, y cómo en muchos lugares se ha llegado a la negación de la existencia de Dios? Una falsa religión, el rey del norte; un ateísmo, el rey del sur. Y en este gran conflicto entre el bien y el mal, y en esta disputa entre estos dos grandes poderes, el rey del norte, el rey del sur, un falso concepto religioso, un ateísmo, todo lo que se procura detrás de esas figuras y detrás de esos movimientos, detrás de esas filosofías y estilo, no es otra cosa que darle la espalda a Dios, negar su existencia y mucho más desconocer su autoridad.
Pero Daniel, y lo va a insistir de manera también clara en el capítulo 2, insiste con la responsabilidad que tenemos de someternos a la soberanía de Dios. Un Dios que conoce el futuro, que nos muestra lo que va a suceder a través de un imperio que sucede a otro, que nos muestra una tierra dividida y una serie de estados divididos y una lucha que va más allá de esas fronteras, pero que al final nos muestra el triunfo final en el establecimiento definitivo del reino de Dios. Por eso vamos ahora a compartir estos momentos de oración que nos ayuden a comprometernos más con Dios, con su palabra y con su verdad. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender los tiempos en que vivimos y nos ayudes a comprometernos, no con filosofías humanas, políticas o religiosas, sino con Dios, con tu palabra, con tu verdad. Y ayúdanos a prepararnos para que cuando esta lucha entre el bien y el mal se complete y tu reino sea establecido para siempre, compartamos contigo la eternidad. Bendice a nuestros amigos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere recibir algún material complementario de estos temas, entre en contacto con nosotros y le haremos llegar de manera gratuita. Mientras tanto, deseo lo mejor para cada uno y para todos. Hasta mañana, si Dios quiere.